Bienvenidos a toda la comunidad basquetbolística a su podcast de la asistencia. En la voz de Harry Kemer y de un servidor Juan Corral, hoy vamos a hablar de por qué los equipos no ganan. Porque se acabó la competitividad, este sentido de competitividad de eras pasadas a esta. ¿Qué piensas sobre eso, Harry? Michael Jordan nos dejó un legado en cuanto a este tema de la competitividad, en el cual es un deporte de equipo y no gana solo. Él, al darse cuenta de eso, jaló a todo su equipo. Fue el espíritu de ese equipo que ganó su primer tricampeonato del 91 al 94. Okay. Pero dice la leyenda que él jaló a su equipo. Cuando pierden contra los Pistones de Detroit, él jala a todo su equipo en el 90. En la siguiente temporada, él agarra a todos y al día siguiente de que perdieron, ellos ya estaban en el gimnasio trabajando. Pero porque Michael Jordan dijo, mañana todos al gimnasio. Porque él se dio cuenta que no iba a ganar solo. Él no iba a ganar solo. Okay. Ahorita el espíritu de competencia existe, pero es individual. Yo no percibo que haya un jugador que jale hacia sus compañeros, que tenga esa fuerza para contagiarla a su equipo, para que todos vayan en el mismo carril. Que él sea la cabeza, como Michael Jordan fue la cabeza de los 2 tricampeonatos, pero que todos jalen con él. Ok. Y es que, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Porque Harry y yo estamos platicando hace tiempo que ha habido 7 campeones diferentes en los 7 últimos años. El último bicampeón fueron los Golden State Warriors, era lo que me estaba diciendo, en el 2018-2019, y de ahí se rotó el campeonato, ¿no? Ángeles Lakers, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, y el último fue Oklahoma City Thunder. ¿Por qué ha habido tanta rotación de campeonato? Es lo que nos estábamos preguntando. ¿Acaso el sentido de la competitividad se quedó en las décadas pasadas? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no hay un equipo que domine? ¿Ustedes creen que Oklahoma vaya a dominar? Y mi pregunta, lo que dice Harry, aquí iría mi pregunta para ustedes y para Harry. ¿Qué jugador ves con este sentido de la competitividad? ¿Oklahoma es campeón? ¿Shai está cortado con la misma madera de estos jugadores del cual tú mencionas? No me parece. ¿No te parece? Te voy a decir por qué. En la semifinal de la Copa NBA, que perdieron contra San Antonio, yo no le vi esa competitividad a Shai. Pero ese espíritu contagioso a todo su equipo. Él podría ser muy competitivo individualmente, pero nos dimos cuenta en esa semifinal que si él fallaba, no había nada. O sea, obviando el factor Wemby, factor Wemby, nosotros yo percibí que Shai no tiene ese espíritu de todos jalen parejo. Si no soy yo, no es nadie. Y nadie gana así. O sea, perdón, pero espíritu competitivo de una persona que era el capitán de un equipo saliendo de la banca. Roger Grimau, en la mejor época del Barcelona en España, el güey jalaba a su equipo y empujaba a su equipo. Y no era el que mejor tiro tenía, no era titular. Tenía a Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, de titular indiscutible en la selección española, sin ser NBA, pero él no era el capitán del Barcelona. El otro tipo los empujaba y arengaba a su equipo y cuando entraba con todo, pero él era el capitán del equipo. Pongámonos a pensar en eso. Shai no tiene ese, o sea, puede ser muy competitivo individualmente, pero el básquetbol no es un deporte individual. No es que tú seas competitivo solo. Tú puedes ser competitivo, pero tienes que jalar a todos los demás y contagiarles ese espíritu a todos. Eso es lo que se está perdiendo. El vamos a jalar todos parejo, ese liderazgo. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué está pasando? O sea,
El Thunder ganó, pero todos hicieron su chamba. Y este año los veo a todos haciendo su chamba. Hoy el Oklahoma City Thunder trae esa frescura que va contrario a lo que tú dices. Trae una frescura de... Hay un jugador que se llama de ellos, que se llama Jared McCain, que es muy famoso, más que por jugador, por sus bailes que hace en TikTok, en Instagram, ¿no? Y jala a Hartenstein, a Jay Williams, se ha jalado a varios y todos le entran al despapalle con él, hacen sus bailecitos, pues que hoy son famosos. Y se siente que no tiene nadie esa disciplina por esa ligereza con el que abordan los medios, ¿no? Aquí va el punto. ¿Qué está pasando? Hoy actualmente, este año, yo los veo en la cancha y los veo concentrados. Ajá. A todos. O sea, y yo creo que hacen match porque dentro de la cancha yo veo a varios jugadores que incluso tienen más sentido de la competitividad que incluso el mismo Shea. Sí, pero hay un problema. Shea, al ser el motor de ese equipo, basan toda la ofensiva en lo que haga o deje de hacer Shea. Entonces, si él viene en un mal momento jugando, van a confiar en él y van a perder. Puede que es el mejor equipo de la liga. Sí, pero de esas derrotas que tiene, ¿en cuántas ha estado mal Shea? Shea es un factor. Por algo es MVP. Por supuesto. Ajá. Exacto. Entonces, si es MVP, ha tenido todos estos premios, ¿no sientes que tiene esa madera de la competitividad? No sé si decir de antes, porque hoy yo veo jugadores con esa competitividad. Llámese Kevin Durant, llámese Steph Curry, llámese... Yo hoy podría decir que Wemby, podría decir que Anthony Edwards. Vamos a acuñar un nuevo término, ¿te parece? Okay. Liderazgo competitivo. Ok. Yo les decía de Roger Grimau que era, en ese momento, el Barcelona en Europa era imbatible. En Europa. No sé por qué perdía la Liga CB contra el Unicaja, creo, me parece, donde venía Thiago Splitter, Marcelinho Huertas, traían un trabuco muy duro y perdían contra ellos, tal vez porque ya les tenían la medida, pero a nivel europeo, de la mano de Javi Pascual, que hoy por hoy también es el entrenador del Barcelona, eran el mandamás en Europa, así como el de fútbol y el de básquetbol, pero Roger Grimau era un líder competitivo, tenía liderazgo competitivo. Podríamos decir que Shea es competitivo, pero le falta ser líder. ¿Por qué? Porque su equipo gana porque todos juegan bien, porque todos están en el mismo canal. Tanto así, imagínense, que yo pensaba que iban a romper el récord de los Warriors. Así yo pensaba. Sí, yo también. ¿Por qué? Porque jugaban muy duros. Están durísimos. Ahora, permíteme decirte otra cosa. Esa ligereza con la que toman el básquetbol, son muchachos. Son muchachos. Somos muchachos. Ajá, pero nosotros ya casi llegamos al cuarto piso. Ellos no llegan al tercero. Son muchachos de menos de 30 años. Qué maravilloso que pueden tomar con esa ligereza y con esa diversión el básquetbol. Porque al fin de cuentas es divertirte. Aunque te pagan por eso, es divertirte. Sí. Este hace sus bailecitos, pero se ve que es feliz haciendo eso. Jared McCain, por supuesto, es feliz. Y la gente lo sigue. O sea, yo he visto que tiene millones y millones de visitas por un baile. Ahora la pregunta. Porque demuestra esa ligereza y esa felicidad con la vida y con lo que hace. A ver, justo voy a lo siguiente. Es maravillosa esa ligereza. Para mí está bien. Pero mi pregunta es. Voy a hacerte dos preguntas. Y les voy a hacer dos preguntas y ojalá nos las pueden contestar en los comentarios. ¿Qué pensaría, por ejemplo, el papá de todos? Michael Jordan, que siempre es todo enfocado. Kobe con esa Mamba mentality. ¿Qué pensaría de ver a estos muchachos con esa ligereza? El estilo y a la usanza que se manejaban. Ok, bueno, aquí tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver el carácter de cada persona.
¿A qué me refiero con esto? Jordan y Kobe eran personas enfocadas y serias. Pero tengamos en cuenta que tú no necesitas, o sea, sí, la seriedad te da una imagen, o sea, profesional. Pero nadie puede decirnos que esa seriedad es inherente a ser el mejor. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes ser el mejor y ser más relax, más paz y amor. Obviamente Jordan es Jordan. Jordan era serio porque así tomaba O sea, el ¿tú juego. crees que no se necesite eso? Es que de ahí parte otra pregunta. Ojo, dije seriedad, no profesionalismo ni disciplina. Dije seriedad. Ahí te va otra pregunta. O sea, en esas preguntas en las que te voy a hacer y les voy a hacer, ¿qué se podría definir por liderazgo? ¿Cómo es un líder? ¿Y qué es ser seriedad? ¿Y qué es, cuál es la diferencia en el que tú dices es ser serios y ser profesional? ¿Tú crees que, por ejemplo, Jared McCain, que jala a todos sus compañeros a hacer bailecitos, porque está desde Shai, Hartenstein, Jay Williams y demás jugadores a hacer sus bailecitos? Que yo, ojo, ya no los estoy criticando. Personalmente yo no los haría, por ejemplo, ¿no? Y más cuando estoy enfocado, que soy un jugador de alto rendimiento. Está bien por ellos. Lo importante es que ganen. Están dando resultados. Pero vamos a ver otro que era muy relax y que fue el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. ¿Quién? Usain Bolt. Nikola Jokic. No llegaba a ver sus bailecitos en la línea cuando todos están súper concentrados. Claro. Este tipo llegaba, bailaba, saludaba a los Ese es muy un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Saludaba a los muchachos. No, o sea, y él no podemos decir que no era profesional. Sí. Él fue el mejor del mundo en 100 y 200 metros. Tiranizó durante 10 años la competencia, rompiendo récords. Cuando ganó su primera medalla de oro, me acuerdo que hasta se volteó a ver de, ¿qué? ¿Nadie me sigue? Así de soberbio era. Pero el tipo era relax. ¿Por qué? Primero porque él se sabía mejor que todos. Pero también porque depende de la gente. Hay gente que se enfoca y hay gente que baila, que canta, que se mueve, que es diferente a la hora de concentrarse y enfocarse. Lo de Usain Bolt es un muy buen ejemplo que mencionas, porque sí era profesional, pero no era tan serio, ¿no? Y aquí estamos hablando de un deporte individual en el cual ya tú pudiste darnos un ejemplo con la diferencia entre profesionalismo y seriedad. Y tengo otro. Ahora, en el deporte de conjunto, que es el básquetbol, ¿qué define un líder? ¿Qué consideran que define un líder? Un líder, primero, vamos a quitarnos esa, para mí, absurda idea de que es el mejor jugador del equipo, porque no lo es. Es un jugador decente, pero para mí es el que en la cancha cambia la energía y la tónica del equipo. En serio, los invito a ver a ese Barcelona que tiranizó Europa en los 2005, 2012 más o menos, por esas fechas. Les invito a que vean ese equipo del Barcelona de básquetbol que tiranizó Europa del 2000, entre 2005 y 2012, más o menos, cuando jugaba la Bomba Navarro. La Bomba Navarro, Juan Carlos Navarro, es parte de la generación dorada de la selección española, que en el 99 le ganó el Mundial Junior, 19 años, la final a Estados Unidos. Ahí empezó su despegue. Él estaba en el Barcelona con Pau Gasol. A Pau Gasol lo llaman a Grizzlies y ahí empieza su maravillosa carrera. Pero Juan Carlos Navarro era el titular indiscutible de la selección española sin jugar en la NBA. José Calderón, los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández y él. Son 8 jugadores, pero él estaba en ese top indiscutible y era titular. No, y no jugaba en la NBA.
Jugó un ratito, pero él dijo, no, yo aquí no. ¿Dónde jugó en Raptors, creo, no? Creo que sí, pero él dijo, no, esto no es lo mío, me regreso a España. Bueno, él no era el capitán del Barcelona. Es que no respetan al verdadero talento. Yo veía a Facundo Campazzo, que no le dieron los minutos que le deberían dado y él hizo maravillas en el tiempo en el que pudo estar jugando. Claro, pero este es un tema que hay que abordar más, pero Campazzo no tiene el juego de NBA. Aunque sí es muy robusto, su juego es diferente al de la NBA. Es un jugador excelentísimo. No, yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí podría jugar el problema, porque yo lo vi jugar, hermano, ¿sí? Cuando estaba en Nuggets. Yo lo vi jugar y la verdad tenía muy buenos juegos. El problema era la limitación de los minutos. A Facundo Campazzo le daban muy pocos minutos y no logró despegar. Cuando me entero que ya lo cortan de Nuggets, digo, regresa al Real Madrid. El Real Madrid está y es una pieza clave, es una pieza fundamental del Real Madrid, pero yo sí lo veía. Claro. ¿No? Regresando a la pregunta que me hiciste, ¿qué define un verdadero líder? La energía. Roger Grimau salía de la banca, por Dios, y tenía un tiro espantosísimo. Vean uno de esos partidos y veanlo tirar. Era un tiro espantoso, pero su equipo cambiaba cuando él entraba. Su equipo era distinto cuando él estaba apoyándolos. Me acuerdo en una entrevista al mejor jugador del Barcelona, él llega, se acerca y le dice, ¡ay! Fuiste el mejor. Así. Eso es lo que define a un líder. Eso es lo que define a un líder. ¿Qué define a un líder entonces? Es la energía que le imprime y cómo cambia su entorno cuando él está presente. Y por ejemplo, Kobe Bryant, que de repente él no la pasaba, decía, por mí ganas, por mí pierdes. ¿Él lo consideras un líder? O LeBron James, que tendrá mucha energía, pero que en esta temporada, cuando J.J. Redick le decía, LeBron, ven, y él se quedó platicando con una persona en la banca o veía que iba a perder el equipo y se iba. Todos consideran a LeBron un líder. No, ¿Tú consideras que no es un líder? No, jamás. O sea, porque yo estoy tratando de entender esto que me dices. Es el que le imprime energía, en el que todos se sienten seguros cuando él está. ¿Tú consideras que LeBron no era un líder y Kobe sí lo era? Y Jordan sí lo era. No, Jordan definitivamente lo era. Kobe sí, te voy a decir por qué. Por eso, Kobe por qué y LeBron por qué no. Exacto, te explico. Cuando llega LeBron al Lakers, estaba Luke Walton de entrenador. Entonces tenía una bola de jugadores jóvenes. Julius Randle, Kuzma, Ingram, Ball. Jugadores muy buenos, que traían toda la garra para seguir adelante. Y no sé si el filipino también, que ahorita está en Nueva York. Jordan Clarkson. Creo que él también estaba en Lakers. No me hagan mucho caso. Bueno, mínimo esos 4 estaban. Entonces llega LeBron a Lakers y dice Luke Walton hablando con los medios, los muchachos están muy animados porque están jugando con LeBron James. LeBron James de venir del Redeem Team, LeBron James de ganar algunos campeonatos, de ser un jugador que todos seguían. Llegó y ¿qué hizo? Sáquenme allá lejos a todos estos y tráiganme a Anthony Davis. Eso no hace un líder. Un líder, para empezar, porque también lo dijo Michael Jordan, a mí denme 4 con corazón, aunque tengan un juego medio, y yo siempre me voy a arriesgar, porque él sabía lo que hacía con los equipos. LeBron James no hizo eso porque él quería jugadores ya hechos para ganar, porque él no era el artífice, él no era el que moldeaba el equipo. Siempre hizo eso. Ajá, en ese momento yo dije, LeBron James tiene la oportunidad de hacer algo grande y jalar a esos muchachos, y tal vez las 2 primeras temporadas no, pero ponerse competitivo en la tercera. Porque seamos francos, tú no necesitas grandes cosas cuando sabes hacer las cosas. A ti te pueden dar
piedra y cincel y vas a hacer una obra de arte con cualquier piedra. Ajá, te dan martillo y cincel y tú vas a hacer una obra de arte con cualquier piedra. No necesitas el mejor material. Necesitas un martillo, un cincel y las ganas de exprimirle todo a esos muchachos que están. Y eso hace un líder. Jordan pudo haber hecho exactamente lo mismo que LeBron James. Quiero a tal, 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 para que yo pueda ganar. No, él llegó y moldeó y cinceló a todos los que estaban con él. Y aquí, yo recuerdo que habíamos platicado esa historia, tú la platicaste. En ese momento estaba aquí otro compañero con nosotros que recuerdo, y ahorita se me prendió el foco, que te dijo, o sea, sí, pero con las buenas intenciones no alcanza. Y en ese momento yo dije, oh, pero hoy creo que LeBron James tenía la vara muy alta y era lo que debería de hacer. Hubiera sido otro cualquier jugador, estoy de acuerdo, que haya dicho, tráeme a otros jugadores. Pero él está en la discusión, que no debería, lo soy honesto, de quién es el mejor de todos los tiempos. Y eso que hizo, que tú comentas, le resta puntos. Es decir, si hubiera sido alguien más, pues dices, bueno, ¿no? O sea, que sea una estrella de un equipo, no sé, digamos, de Mark DeRozan, que está en Sacramento, y digo, tráeme tal, ok, es entendible. Pero tú que te consideras el GOAT, ¿cómo puedes hacer eso? Porque ya lo habíamos hablado también, Harry. No solamente lo que haces dentro y no solo lo que haces como jugador, también lo que haces fuera de la cancha. Y la ilusión que tenían estos muchachos por jugar con LeBron James. Uf. ¿No? Es decir, jugar con el ídolo. Yo estoy seguro que si LeBron James se hubiera puesto la camiseta de escultor, como yo le llamo, hubiera hecho grandes cosas. Porque a la larga llegó Anthony Davis y ¿qué ganó? Un campeonato de chocolate. No volvió a ganar nada más. Hartó a Anthony Davis y Anthony Davis, o sea, perdón, yo soy de la idea de que hay que alegrarse por los triunfos del otro. Cuando LeBron James supera a Karim en más puntos en la NBA, Anthony Davis estaba sentado en la banca con una cara de pocos amigos y le dijeron, ¿qué onda? Es que sí estoy feliz por él, pero no ganamos partidos con eso. O sea, imagínate, por el que él sacrificó a todos los demás, diciendo eso. O sea, y después lo corrieron. Ajá, que mal habla de LeBron James, pero Michael Jordan no. ¿Y Kobe Bryant sí? No. ¿Y por qué Kobe sí? Si era un jugador, Shaq lo llegó a decir en algún momento, cuando había este conflicto entre Kobe y Shaq, donde Shaq se fue a Miami, que Kobe decía, es que Shaq es un flojo, y decía Shaq que solo pensaba en él y que era un egoísta. Sí quería ganar, pero mi pregunta es, ¿si era un líder de verdad? O sea, él quería ganar a toda costa, pero quería ganar él. Voy a la pregunta, ¿por qué Kobe sí? Considerando esto que te estoy diciendo. Ok, analicemos lo siguiente. En el tricampeonato de Lakers, 2000, 2001, 2002 creo que fue, eso fue de Shaq. Ahí el artífice fue Shaq, que traía un trabuco. Lakers esos 3 años traía un trabuco imbatible. Bueno. Buenísimo. Bueno, espera, yo voy a hacer aquí un paréntesis. En el 2002, que jugaron contra los Kings, en el juego 6, hubo un mal arbitraje horrible. O sea, hubo codazos que le dieron a Mike Bibby y fue foul de Mike Bibby, ¿no? En la cara. Entonces, si eran un trabuco, el único que yo creo, perdón por el paréntesis, que nos salgamos del tema, yo creo que en ese momento el único que le podía ganar eran los Kings de Sacramento. Y el juego 6 del 2002 fue uno de los juegos más polémicos que ha habido por el tema arbitral. Pero bueno, continúa. Perdón. Y es tema para otro podcast porque ahí podemos deducir muchas cosas. Qué bueno que lo ahondas, porque podríamos decir que esa es la mancha del tricampeonato de Lakers. Sí. Que no necesitaban ayuda, pero dijeron hay que asegurar porque estos Kings vienen. Es que fue en el juego 6. En el juego 7 ganaron, pero el juego 6
que era donde los iban a sacar. Claro. Bueno, vamos a analizar esa mancha porque es bien interesante. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Volviendo al punto. Ese tricampeonato era de Shaq, no era de Kobe. Kobe, en ese afán de querer ganar, él quería que todos estuvieran en su mismo canal. Cuando no lo necesitaban, todos tenemos caracteres distintos. Todos abordamos las cosas de manera distinta. Otro ejemplo, Phil Jackson. Jordan Ben dice que quiere vacaciones. ¿Quién? Rodman. No, aquí el que necesita vacaciones soy yo. ¿Cómo que quién necesitas vacaciones? Sí, estoy a punto de estallar. Quiero 2 días en Las Vegas. Estaba hasta aquí Dennis Rodman. Ok, vete. Phil, si se va no lo recuperamos. Que se vaya. Ya, necesita 2 días. Una semana no regresó a entrenar. ¿Quién fue por él? Michael Jordan, como líder de su equipo, dijo, te necesito, ¿qué estás haciendo? Dicen que cuando él regresó a jugar, Rodman, venía tan libre y con tanta energía que en el primer entrenamiento nadie lo alcanzaba. Esas personas también lo dicen en el último baile, que es de las personas que van al revés, porque ahí te explican que Phil Jackson y Dennis Rodman son seguidores de ciertas culturas pieles rojas, donde hablan del hombre que va hacia el otro lado, el hombre que va al revés. El hombre que va al revés no es una persona que tú tengas que hacer a un lado, al contrario, son personas que estos pueblos acogían y Rodman era uno de ellos, pero el Shaq también era uno de ellos. ¿Y a qué voy con todo esto? Kobe no entendía por qué no seguían su filosofía de vida, porque Kobe tal vez... Entonces, ¿era buen líder? Sí, solo que él no se dio cuenta que Shaq no necesitaba, o sea, una frustración de Kobe tal vez, y él lo dice. Y digo, cuando tú ves ese potencial en alguien, te frustra que no trabaje para sacar su mayor potencial. Kobe lo dice, si el Shaq hubiera seguido mi filosofía del trabajo, 10 anillos y el mejor el GOAT, indiscutible. Pero Shaq no era así. Ajá. Entonces, Kobe construyó su equipo que quedó bicampeón contra Celtics. Contra Orlando, creo que fue contra Celtics. Ajá. En el super póster que le hizo al Superman. Yo y creo después que el partidazo que dieron en un partido de igual, con equipos de igual a igual, Lakers, Boston, en el cual estaban iguales. O sea, tenían los mismos jugadores. Si vemos, yo hace poco vi ese último partido y eran igual. Perkins contra Bynum, Garnett contra Pau Gasol, Ray Allen contra Kobe. Ray Allen. Estaban Paul Pierce contra Derek Fisher o Lamar Odom. Rayon Rondo contra Derek Fisher. O sea, estaban así. Lamar Odom, Meta World Peace. Hoy se llama Pandas Friends. Meta World Peace ahora es el amigo de los pandas. Kobe para mí sí era un líder porque, o sea, si hacemos esa división, que en el primer tricampeonato era el líder Shaq, y en los siguientes campeonatos que ganó Lakers años después fue Kobe. Kobe de la nada, él construyó un equipo y moldeó un equipo que quedó bicampeón, con grandes jugadores, pero quedó bicampeón. Que no, ¿cuántos años fueron? ¿8 años? ¿7 años? No había quedado en ese escenario de finales de la NBA, porque la primera la pierde contra Celtics, la segunda la gana contra Celtics y la tercera la gana contra Orlando. 3 finales seguidas, después de tener una sequía de 5 años, 6 años, y que fue gracias... Y después de la lesión del talón de Aquiles. Y que fue ese empuje de Kobe Bryant, a eso me refiero, liderazgo competitivo. Es que... Yo soy líder de mi equipo, pero quiero ganar. Es que el único hermano que
que yo veo ahí que podría seguir a Kobe era Derek Fisher. Estos jugadores estos jugadores que tú nombras, Pau Gasol no hizo nada en los Grizzlies. Meta World Peace no hizo nada donde estaba. En Rockets fue. Lamar Odom. No, Meta World Peace estuvo en muchos equipos, no solo en Rockets, estuvo en muchos El último equipos. antes de Lakers fue Rockets y ahí hay Pero una, no hizo no hizo nada nada. en ningún equipo. Lamar Odom en los Clippers era un equipo sotanero. Cuando llegan a los Lakers, algo tiene Kobe, ¿no? Que los hizo despuntar. Pero mi pregunta es esta, o sea, porque todavía me queda un poquito de duda. Estos jugadores no hicieron nada en sus otros equipos. Llegaron al equipo de Kobe y Kobe los hizo jugar. Liderazgo competitivo. Es que tú acabas de mencionarlo, Jordan fue por Dennis Rodman, ¿no? Kobe tal vez no hubiera hecho eso, principalmente por lo que dices también del Shaq. No lo entendía y valió gorro. Para empezar, Kobe no deja ir a Rodman, ¿eh? Yo con el carácter de Rodman le hubiera valido 2 pepinos. Hubiera habido problemas con el Shaq. Sí, pero aquí el punto es que yo creo que llegó un momento en el que a Kobe, por esa actitud que tenía, por momentos como el del tiro libre con el talón de Aquiles roto, ¿no? Empezaron a respetarlo. E incluso a temerle, ¿no? Pero es que tenemos que entender que el carácter de un líder es un carácter así. Sí, sí, hermano, pero a comparación de Jordan, que hacía todo esto, yo creo que fue lo único que le hizo falta entender a Kobe que todos eran diversos. Y Jordan entendió eso. El mismo Jordan lo ha dicho. No hubiera existido Michael Jordan sin Scottie Pippen. Y yo podría considerar que no, pero lo dijo el mismo Jordan. Es decir, Jordan sabía las aptitudes y debilidades de sus jugadores de una manera muy poco ortodoxa, los metía en cintura, porque decían que Jordan era un bully, o sea, que entraba en tu psique y te decía, órale, ¿no? Y te llevaba a tu límite. 2 jugadores que uno dice que era un dolor, un grano en el trasero. Luke Longley, que decía, güey, este tipo es odioso, ya no quiero estar ahí. Ajá. Y el segundo, Horace Grant, cuando es novato grande y dice, ¿ese va a desayunar? Y Horace Grant con su carácter le dice, a ver, ven, intenta que no. Y ahí Jordan se quedó calladito. O sea, era un bully, pero era para sacar el carácter de los otros. Sí, o sea, no era un bully por ser un bully, ¿no? Hay jugadores, y es que eso es lo que muchos no entienden, lo que digo. Hay jugadores que responden de una manera y hay jugadores que responden de otra manera. O sea, a Rodman no le necesitaban decir nada. Necesitaban controlar su temperamento, no su juego ni su pasión, ni sus entrenamientos. Porque Rodman era una persona que trabajaba durísimo. Y todos lo han dicho, todos los que compartieron banquillo con él en los equipos donde se puso serio, Detroit, Toros, dicen, es un tipo súper profesional, súper trabajador, aferradísimo y súper inteligente para lo que hacía. Pero tenías que darle libertad. Le tenías que dejar pintarse los pelos de los colores que él quisiera, vestirse de mujer. Tenías que darle libertad. Dejarlo ser para que él pudiera sacar ese potencial que él tenía. Y fue lo que hasta cierto punto hizo Jordan. Jordan le exigía, échame la mano, te necesito. Hasta ahí. Porque se dieron cuenta de la mano de Phil Jackson. Estoy casi seguro. Sí, claro. O sea, es que nadie llega sin el entrenador. Ahora, ¿Kevin Durant es un líder? Es competitivo, pero no es líder. ¿Por qué no es un líder? Porque él no jala a su equipo. Él busca ganar. ¿Y por qué dices que no jala a su equipo? Porque no ha ganado. Fuera de Warriors no ganó nada. Ok, pero no puedes ser un líder y no ganar también. ¿O necesitas ganar para ser un líder?
A ver, pongamos a la par el nivel de competitividad que trae Kevin Durant y preguntémonos, ¿por qué con esa competitividad no ha ganado? Fuera de los 2 títulos que ganó con Warriors. No, pero ese no es el punto. El punto sí. O sea, ¿tú por qué dices que no es un líder? Porque no jala a su equipo y no gana. El deporte, el básquetbol es un deporte de 5, donde todos tienen que estar tan conjuntados. Actualmente Oklahoma. Yo creo que sí puede ser un líder aunque no ganes. Sí, puede ser líder, pero si no ganas, no Mira, compites. yo veía a Jason Kidd como líder de los Nets y nunca ganaron. Él era un verdadero líder en los Nets. Todos respetaban a Jason Kidd. Yo a Kevin Durant lo veo muy competitivo. Tendría yo que investigar más para ver si Kevin Durant es un líder. Pero, por ejemplo, yo lo he visto. Vi un partido, no tiene mucho. No recuerdo contra quién están jugando. Que iban ganando por 20 puntos. Y lo sacaron, pues ya no había falta, no hacía falta. Y los alcanzaron. Y les ganaron. Kevin Durant aventó así las cosas al piso y se fue enojado cuando perdieron. Y eso se lo vi hacer a Kobe. Sí, pero no sabemos lo que hizo atrás, lo que hizo en el vestuario, lo que hizo en los entrenamientos. Mira, Porque si él dice, yo voy a cargar con el equipo para ganar, nunca va a ganar. Pero si él, en lugar, hace su berrinche porque es frustración y va al vestuario y les dice, ¿qué estamos haciendo? Podemos hacer cosas mejores. Y va al entrenamiento y dice, a ver, vamos a conjuntarnos todos. ¿Qué hicimos mal? yo lo he visto llegar con los jugadores en medio tiempo y dicen, vamos y decirles que ellos pueden y entran a la cancha. Ahora que cuando quedó campeón Milwaukee, jugaron la semifinal con Brooklyn. La final con Brooklyn. Y no ganaron porque Kevin Durant tenía una garra en la de 3. Metió esa canasta en último segundo. Y por esa garra que metió, se fueron a tiempo extra y al final Milwaukee quedó campeón de conferencia. Pero en ese momento, Kevin Durant estaba estaba diciéndole a sus compañeros, vamos. Y no estoy diciendo que estaba solo. Estaba James Harden y estaba Kyrie Irving. Y a quien decidieron darle el balón fue a Kevin Durant. Por eso mi pregunta, ¿tú crees que no sea un líder? Es que no solo es lo que haces en la cancha. No, por eso te estoy diciendo. Te doy un diciendo. ejemplo. Llegó, o sea, están 3 Super All-Star en el mismo equipo. Harden, Irving y Durant. Durant está diciéndole, yo vi ese partido y estaba, vamos a echarle ganas. No sé qué estaban diciendo, solo sabía que estaba diciéndole así de vamos, o sea, vamos con todo el equipo. Salía Durant, los demás salían atrás. Y al final, al que le dieron el balón para que tirara esa canasta, dio un juegazo Durant ese partido, se lo dieron a él. Por eso mi pregunta, ¿tú crees que aún así no sea un líder? Te puse el ejemplo de Jason Kidd. Jason Kidd era un líder y tampoco ganó. Tal vez Cuando ganó, no era el líder del equipo, era Nowitzki. Ok, sí, pero hay una situación aquí. Llegó a 2 finales de la NBA, en las cuales, si mal no recuerdo, en una o en las 2 se topó con los poderosísimos Lakers del Shaq. En esa época el único equipo, como lo acabamos de comentar, que le iba a ganar a Lakers era Kings. Sí, Nadie más, espérame. Pero es lo mismo, pero es lo mismo que tú dices. Es que sí, no, o sea, es que tú dices, no ha ganado nada. Por eso te estoy preguntando. Es que si eres con la misma lógica que tú me dices, no importa que esté Shaq, no importa que esté Kobe. Entonces, si no ganas, no eres un líder. Esa era mi pregunta que trataba de hacer. A ver, pero es que si juntamos ese espíritu competitivo con ser líder, no es que solo seas líder en la cancha. El otro día vi un videíto de estar en la selección de Estados Unidos
Anthony Edwards tira, falla. Y Kevin va y le dice a Anthony Edwards, muñequeale. La vas a meter si muñequeas. Anthony Edwards lo ve. La siguiente tira, muñequea, la mete. Para mí, ser líder no es predicar con el ejemplo en la cancha. Va más allá. Sí, no, sí te entiendo. Yo te hago estas preguntas porque tú dijiste, no ha ganado nada. Yo te lo digo, te estoy haciendo estas preguntas porque yo considero que Kevin Durant sí es un líder. Yo considero que sí es un líder. Pero entonces no ha casado su nivel competitivo con su liderazgo. Porque tú no puedes ser competitivo y líder por separado. Porque si no te das cuenta que no basta pero con ¿por qué dices que está separado? A ver, otra vez. Liderazgo competitivo. Michael Jordan. Vámonos al ejemplo más claro del GOAT, del papá de los pollitos. Sabemos que él es el máximo líder de la historia. Él era súper competitivo en la cancha contra los otros. Exigente con sus compañeros y los lideraba. Vámonos todos. ¿Por qué fue por Rodman? Porque era el líder de ese equipo. Yo lo dejé ir, yo tengo que ir por él. Y si a mí me respeta, yo voy por él. Si va cualquiera de los otros, los va a mandar allá lejos. Ajá, en los entrenamientos era el que más le daba. Era el que se hacía respetar. Era el que con su energía cambiaba y contagiaba su competitividad a la colectividad y los lideraba hacia la batalla. Entonces, Shai, ¿por qué dices que no es un líder? Si Shai ha ganado MVPs, ha ganado el campeonato, ¿por qué no es un líder entonces? Si tiene todas estas características. O solamente, digo, también se vale, porque yo también tengo percepción de muchos jugadores que no conozco bien y es la percepción que tengo. Entonces, ¿tú crees que no es un líder o solamente podría ser tu percepción? ¿O habría que profundizar más, investigar más? Podemos investigar más, pero a ver. Tú dices que no, pero están todas estas... O sea, ¿tú crees que Shai es un líder? Yo creo que es un líder. ¿Por qué? Mira, él ha ganado, como tú dices, uno que no ha ganado, pero los chicos de Oklahoma confían en él, saben que eres la primera opción y eso lo inspira un líder, sin necesidad de decirte, yo soy el líder, ¿me entiendes? Ahora, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Nosotros, en nuestro juego, había un jugador que jugaba con nosotros que prácticamente no entraba a jugar, pero sí nos lidereaba. Y lo que él decía era lo que se hacía. Tú sabes de quién estoy hablando. Y aunque te pese, hermano, yo sé que te pesa porque actualmente no lo frecuentamos. Y no coincidimos con su forma de ver el mundo. Sí, no, pero sí era un líder, hermano. Porque se hacía lo que decía. Y no porque fuera este ego de decir se hace lo que yo digo, sino porque funcionaba. Y porque entendimos que él tomó el rol de ser nuestro director técnico. Porque no, en ese momento no teníamos un director técnico. De ser el líder porque también él jugaba. Él jugaba y él inspiraba ese respeto porque él prácticamente era el que menos nivel tenía del equipo, pero era el que más se respetaba en el equipo. O sea, imagínense, él iba de entrenador, como asistente, vamos a ponerlo entre comillas. Pero estaba ahí todos los días entrenando. Claro. Estaba en el gimnasio dándole duro a las pesas, estaba en el entrenamiento. O sea, sí, hasta cierto punto en ese sentido se ganó el respeto de todos nosotros, porque él no jugaba, pero estaba ahí. Ajá. Sí, y te voy a decir otra cosa que a mí me dijo. Yo en ese momento, cuando yo estaba como en mi máximo nivel, yo traía muchas cosas streetballeras que llevaba a los juegos oficiales, ¿no? Donde hacía step back, hacía crossovers, bandejas de open under. Y él me decía, tienes que cambiar tu juego. Y todos me decían, Juanito, juegas súper bien, juegas bien chido, ¿no? Y él me decía, es que tienes que cambiar tu juego.
Tu juego es muy bueno, es muy vistoso, pero te están pegando mucho. No puedes jugar así. Tienes que entrenar tu tiro. Yo en ese momento, mi fuerte no era el tiro, era la colada. Y él me dijo, tienes que entrenar tu tiro. Tienes que jugar de afuera hacia adentro. Entonces, empecé a practicar mi tiro, empecé a tirar de 3 cuando el de 3 no era recurso. Y ese consejo que me dio abrió todas las posibilidades. Es decir, yo tenía el tiro y la tiraba. Yo te la daba a ti y si te caían 2 porque él es muy alto, me la regresaba y la podía tirar, ¿no? Si se las daba a él y le quedaba 1 contra 1, Harry la hacía, ¿no? Cuando ya veían que tiraba de 3 y se me cerraban, yo podía colar. Y si me cerraban, se la soltaba a Harry. Entonces, mi juego se basó en estos 3 movimientos. Era tirar con el que la defensa se me acercaba, yo podría ver la defensa, hacer la colada y si me cerraban, darte a ti. Y en ese momento me llenaba de asistencias y de puntos. Y hubo gente que empezó a decirme que jugaba menos, porque ya no me veía tan vistoso, porque ya no hacía crossover, porque ya no hacía open under, porque no le hacía pasado, porque no forzaba los tiros, ¿no? Pero que es verse o ganar. Exactamente, y me llenaba de puntos. Pero, y él decía, es que la gente no entiende que hoy eres más letal que antes que hacías tantas cosas. Y aquí el punto es tratar de escuchar y sin embargo en la NBA hay tantos egos que la gente no escucha. Y yo creo que es lo que le pasa a Kevin Durant, que Kevin Durant no le hacen caso porque también tiene una mala actitud, ¿no? Es que eso no solo es decir, hazlo. Es decir, ok, ya que vas de salida, tú ya tienes que legar algo un poco a los jugadores con los que estás. Vamos a recordar un poco con quién está jugando Kevin Durant. Adams. Coincidió con él en Oklahoma, ¿no? Amen Thompson, nuevecito. Sengun. ¿Cuántos años lleva Sengun en la NBA? Es nuevecito también, ¿no? Sí, como 3, ¿no? Ajá. ¿Quién más? Clint Capella. Clint Capella. Ajá. Y todos los demás que están con él. El más viejo y con más experiencia y con campeonatos, podríamos decir que es él. Él ya tiene que empezar a dejar de hacer berrinches y decir, ok, yo soy el que mete más puntos, soy la persona en la que confían, pero entonces vamos a empezar a confiar en él. A ver, no hay un partido de Jordan. Es que le diste todo el punto. No hay un partido de Jordan donde le dicen, creo que dice Phil Jackson, habría que investigar la anécdota. Último tiro para Jordan. No, Kerr tira mejor que yo, que lo tire él. Además, yo voy a jalar la marca, ¿no? Exacto. El liderazgo también es darle esa confianza al jugador de tú también puedes hacerlo, hazlo. No es necesariamente hacerlo yo. A ver, aquí tuvimos un en vivo de ese partido que perdió de semifinales de NBA Cup que perdió Oklahoma contra San Antonio. Si yo veo que soy el mejor del equipo, pero fallo 3 seguidas, pin, vuelo, la saco, confío en mi equipo. Claro. Eso es lo que hace un líder. Por eso Shea para mí es por mí ganas, por mí pierdes. Y eso no es el básquetbol. Es confiar en todos, el decir, ¿por qué estás jugando mal? Yo pienso que ese partido no define y les pesó la cancha a todos. A todos. Yo creo que fue el factor Wemby también. Y Wemby venía de una lesión, hermano. Sí, pero Wemby impone. No solo eso, sino llegó con todo. O sea, llegó de verdad. O sea, a mí este muchacho me impresiona. Porque, digo, es muy alto, impone demasiado. Pero llegó con ganas de ganar, con hambre de ganar. Y hoy, a pesar de que De'Aaron Fox está en... Que a mí De'Aaron Fox se me hace un gran jugador desde que estaba en Sacramento. De los más rápidos de la NBA. Hoy saben que Wemby es el líder del equipo. Es el factor Wemby. O sea, tú pondrías... Híjole, y es que
podamos blasfemar, pero ahorita con lo que dices, ¿tú podrías poner a Wemby como mejor líder que a Kevin Durant? No, porque a ¿Crees? Wemby le falta mucha experiencia. No, yo sé. Estaba- Pero con esto que se ha visto, ¿tú crees que no es mejor líder que Kevin Durant? Ahorita no. Ok. En un futuro sí, pero ahorita no, es muy nuevo. Ok. Y le falta mucha experiencia, mucho callo. Lo está agarrando. En la semana estaba volviendo a ver la final olímpica Estados Unidos-Francia. Estaba viendo o sea, volver a ver ese maravilloso partido del chef donde cocinó a Francia en los últimos 2 minutos, pero ves la cara de mocoso de Wemby. Das el salto. Delgadito. No solo delgadito, la cara de mocoso sin experiencia, con ganas, voluntarioso, ganoso. Lo ves hoy en la NBA, donde se rapó su barbita y su cara. Se fue con los monjes. Se fue con los monjes, se fue con Kevin Garnett, se fue con The Dream, y le cambió el rostro, y tiene un rostro más decidido, y así juega. Qué loco de una lesión viene a jugar como jugó Wemby contra el mejor equipo de la NBA, factor Wemby. Pero volviendo al punto, si yo veo que falló, no me aferro, no es por mí ganas, por mí pierdes. Esa es una filosofía de juego muy mediocre. No, primera la meto, segunda, tercera la fallo. Ok, ya vi que ando medio fallo, no estoy en mi día. Ok, hay una sarta de estadísticas en el básquetbol, como son rebotes, como son robos, como son asistencias, en las cuales también te puedes ver si no vienes bien de cara al aro. Entonces, ¿por qué Shea no es líder, que también es muy joven? ¿Por qué no es líder? Porque no confía en su equipo, porque no les da ese punch. Imagínense si Shea en un mal día repartiera la bola y no se atascara de 10 asistencias, que dijera, ok, no vengo bien, pero tú sí, y tú sí, y tú sí, todos me van a caer a mí. ¿Tú crees que no confía? Yo creo que sí, hermano. El equipo de OKC es muy sólido, ¿no? Sí, pero valía la pena analizar si esas derrotas que tiene OKC son en un buen o en un mal día de Shea. Yo creo que es en un mal día del equipo. Lo vimos contra Wemby. O sea, sí fue el factor Wemby. Dieron destellos, pero todos jugaron mal. Pero estamos de acuerdo, creo que fue ese o el siguiente que jugaron contra San Antonio, donde acuñamos el término factor Wemby, que también hicimos un en vivo, en el cual sacan a Wemby y todos meten. Entra Wemby y todos fallan. No, es que yo he visto a Wemby que va detrás de ellos, solos, y no la tiran. Exacto, pero a lo que voy es esto. O sea, Shea, tú eres el mejor, te van a caer 2, porque si te dejan solo 1 contra 1 no van a poder, te van a caer 2. Pero sí la suelta, hermano. Pero yo creo que no tanto como podría, sí, aún metiendo los puntos que mete. ¿Cuántas falla por cuántas que mete? Mejor reduces los fallos y se los das a él. Ya para ir cerrando este episodio del podcast, ¿qué otros jugadores consideras actualmente que son líderes en su equipo? Anthony Edwards. Sí. El chef. Es que el chef, el que del aura del chef también, ¿no? Es automática. Sí, aunque Warriors está atravesando una crisis. Sí, no, aparte, ahorita el chef no está jugando, está lastimado, se lastimó Jimmy Butler, ¿no? Y a mí me impresionó lo de Jimmy Butler porque cuando estaba en Miami, Jimmy Butler era el líder indiscutible. Digo, hoy Bama de Bayo tiene 83 puntos, pero en el momento en el que estaba Jimmy Butler era el líder. Y cuando llegó a Warriors, él llegó y dijo, estoy aquí para ayudarle a Curry. Yo admiro a Curry y él tomó un rol secundario. Y eso no sucede. O sea, tú ves con los egos que hay en la NBA, eso no pasa. Todos quieren llegar. O sea, Durant no llegó a ser el secundario. Te digo, la autenticidad de Curry, la vibra de Curry, el aura de Curry, no hizo tampoco la necesidad de decir, yo voy a ser el GOAT, yo de este equipo, ni soy el secundario, ¿no? Pero veamos
veamos. Por supuesto. O sea, ¿dónde Curry, le sacó esas palabras a Jimmy? Jimmy, si Curry no juega como juegan los Olímpicos, Jimmy Butler no dice eso, pero en los Olímpicos, muy a mi parecer, por lo que hizo contra Serbia y lo que hizo contra Francia, para mí él debió ser el MVP. Estoy de acuerdo. Porque y muchos estarán de acuerdo contigo. Francia ya iba al abordaje. Estaban a 2 puntos. 2. Francia traía el momentum. Wemby estaba imparable, aún contra Estados Unidos. Estaban jugando bien. Francia trae un equipote. Estaban a 2 puntos. Y el chef, con toda su facilidad de juego, llega. Fintita a Yabusele, botecito, tira. Pero no creo que solo por eso haya dicho Jimmy Butler, es en general lo que Curry ha hecho en la cancha. No, solo por ese tiro, pero a lo que voy es esto. 4 triples en 3 minutos sentenciando el partido. Obviamente el chef demostró que aún traía, y traía mucho. Tanto así para liderar un equipo como el que traía a Estados Unidos ahí, para haber salvado a Estados Unidos de Serbia y de Francia. Jimmy Butler dijo, quiero estar ahí. Dios, ese tipo trae el aura. ¿Quién más? ¿Quién consideras tú que es el líder ahorita en el NBA? Es que, por ejemplo, en Boston Celtics, todos mencionan a Tatum, pero Jaylen Brown es un gran jugador, ¿no? Porque todos consideran a Tatum como el líder de Boston. Ahora que regresó a jugar, dio un juegazo. O sea, está dando unos juegazos. Boston es de los primeros lugares en la conferencia. Pero podría coincidir contigo en que no hay tantos líderes como antes. Como antes estaba Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, o en este caso cuando llegó Hakeem Olajuwon y de Clyde Drexler, que todos estos son Salón de la Fama. Patrick Ewing, ¿no? Kobe tengo yo un poco mis dudas porque Kobe era un gran jugador que podía ser jugar no como Jordan de ven, te jalo, ¿no? Sino simplemente ver lo que hacía Kobe podría ser inspirador para ellos, considero. Porque es lo que te digo, o sea, estos jugadores que estaban en otros equipos no hicieron nada antes de Kobe. Y si no hicieron nada antes de Kobe, y que probablemente eran titulares en su equipo, llegaron a ser jugadores pieza para ganar un campeonato con Lakers. Es decir, no podemos decir que a lo mejor son jugadores de rol, pero eran jugadores promedio de la NBA. Y con él subieron y explotaron. Y aún así quedaron campeones y hubo mucha gente que dijo, Kobe, ¿con qué equipo ganó? No traía nada. Hubo unos playoffs donde empieza a repartir. Hasta que contra Phoenix dice, bueno, ya me toca ponerme la de Kobe. Y se pone la de Kobe y gana esa serie contra Phoenix y se va a las finales con su playera Kobe y gana. Pero es que es esas energías que le impones, ven, otro ejemplo para ir terminando esto, para redondear lo que es ese liderazgo competitivo. Vernon Maxwell, aka Mad Max, en la entrevista con Stephen Jackson y Matt Barnes, le preguntan, oye, ¿y qué onda con Hakeem Olajuwon? La leyenda dice que te pegó. Dice, eso. Vernon Maxwell era un jugador agresivo, un jugador aguerrido, quedó campeón con Houston, no cualquiera, ¿no? Digo, a falta de Jordan, Houston. Andaba mentando madres, escupiendo. Y él dice, de repente escucho una voz esota. Hey, Max, no hagas eso. Volteo, lo veo y le digo, no me molestes. Y siento el manotazo en el pecho. ¡Pah!
Eso también hace un líder. Ajá, y de esos ya no hay. Insisto, de esos ya no hay. Kevin Durant tiene esa aura. Sí, ¿Será pero, muy egoísta? sí. Le pregunto. Es que hay gentes que piensan que el liderazgo es hacer todo. Y el liderazgo no es hacer todo. El liderazgo es hacer lo que tienes que hacer y confiar en tu equipo y darle esa confianza. Lo que no hizo LeBron James. Darle esa confianza. Y más cuando tienes jugadores jóvenes. Eres el mayor, la persona que tiene el récord de más medallas olímpicas en Estados Unidos en el básquetbol varonil. 4. Tú eres una pieza. O sea, tú vienes de un bicampeón, un bicampeonato con Warriors. Vienes de unas grandes temporadas con Oklahoma. Eres un gran jugador. Tienes una bola de jóvenes y no les imprimes esa confianza porque, perdón, vas ganando de 20. Tú, el viejo que mete más puntos, que tiene más experiencia, te sacan y te empatan. ¿Qué estás haciendo tú para que eso no suceda? Y no es tu juego, porque esto va más allá del juego. ¿Ahí no crees que haya sido el entrenador? No, porque el entrenador también estaba echando lumbre, enojadísimo. ¿Por qué saco al viejo, que es un viejo, y estos no pueden sostener unos 20 puntos de ventaja? Ok, ahí él es el entrenador que no sabe gestionar, que su piedra angular de su equipo es el viejo, pero el viejo no llegó a decir, a ver, ¿qué estás haciendo mal? Hazle así. Y es que aparte no es un equipo blandito, o sea, donde quiera que tú veas sin Kevin Durant los Rockets es un buen equipo. ¿No? Entonces, híjole, es complicado ver esto. Estoy buscando en mi cabeza qué otro líder es, pero, o sea, si pienso en antes, yo veo muchos líderes. Hoy me cuesta ver quién es un buen líder. Otro liderazo, que es el motor de su equipo, y no solo el motor de meter puntos, sino es parte de ese espíritu, pero es como la punta de lanza. Cade Cunningham. Su cara de seriedad, está con su equipo, juega con su equipo en el mismo tenor, suelta la bola, mete cuando tiene que meter. Detroit está en el segundo lugar de la liga por algo. Entonces, ese es otro personaje que yo veo como el líder de su equipo. Sí, estoy de acuerdo. Para ser líder se necesitará esta aura de la que emana Kobe, de la que emana actualmente Curry. Durant no está en esa conversación a pesar de ser un gran jugador, porque muchos dicen, ay, Durant ganó por Curry, ay, Curry ganó por Durant, pero cada quien hizo su chamba, hermano. Sí. Los dos se beneficiaron, ¿no? Sí, pero ninguno fue líder ahí, porque todos ya jugaban. Sí, era un gran equipo, Klay Thompson, Green, no recuerdo quién más estaba, de poste. Wiggins todavía no estaba porque fue después de que se fue Durant. Okay. Pero esta aura que tiene el líder, ¿se nace o se hace? ¿O ambas? Se nace y se hace. O sea, es como el talento. Naces con talento, pero lo tienes que trabajar. Claro. O sea, no solo es que emanes aura. ¿Qué haces con esa aura? Sí. Porque no es que seas el mejor jugador. Es que, a ver, somos 5. Somos 12 en total. 5 jugadores, 7 bancas. Normalmente la rotación de jugadores son 8 de los 12. Pero no sabes qué puede pasar. Entonces tú tienes que jalar entre 12 y 15 jugadores que son los que entrenan y decir, ok, somos 15 que somos parte del equipo. Yo soy el de Laura. Sí, yo soy el de Laura, pero a ver, vamos a hacer esto y esto y esto. Y aquí no tiene nada que ver el entrenador. El entrenador solo dirige la cuestión técnico-táctica y los entrenamientos. Ajá. Pero ¿quién está dentro? Oye, hazle así. Oye, hazle así. Oye, ven, vamos a trabajar. Oye, nos vemos mañana tal. Oye, ¿qué te pasa? Estás jugando como nunca juegas. Horrible.
y tú no eres así, ¿qué pasa? Claro. Oye, tú, o sea, hasta sacar el carácter. Estás haciendo pura porquería, no friegues, mejora. Pero es todo ese conjunto de cosas. ¿Saben qué? Todos mañana nos vemos a las 6 de la mañana, tenemos que jalar. Nada de individualidades, todos aquí a las 6. Híjole, es que ahorita que estás hablando de eso, me pongo a pensar en Luka Doncic y Jokic. No hacen eso. No, pero ellos no son líderes. ¿Tú crees que ellos no son líderes? Ellos no llegaron a liderar, llegaron a jugar, a hacer su chamba. O sea, ¿estás diciendo que Jokic, siendo el mejor jugador del mundo, no es el líder de su equipo? No. Ok, es algo muy interesante. Ya para cerrar esto, vamos a hacer una lista rápida de nuestros 5 líderes de la NBA actuales. Háganlas de ustedes, pónganlo en los comentarios. Probablemente se nos vayan algunas. 5, o sea, top 5 o 5 así. 5 generalizados porque habría que profundizar más. A ver. Te voy a dar mis 5 y tú me das tus 5. Wemby, Edwards, Curry, Kate Cunningham. Y, híjole, yo creo que yo pondría a Shea. Dame tus 5. Kate Cunningham, coincido contigo. Anthony Edwards, porque a pesar de lo que dice la leyenda con Karl Anthony Towns, sí ha jalado a su equipo y sí, la temporada pasada tuvo unos playoffs muy buenos por ese empuje que le dio a su equipo y lo siguieron. Anthony Edwards, Kate Cunningham, Curry, alguien que estamos perdiendo y que está salvando la temporada del equipo, James Harden con Cavaliers. Ajá, pensé que era Kawhi Leonard. No, James Harden con Cavaliers. ¿Como líder? Sí, llegó y cambió la cara del equipo. Basta analizarlo y profundizar, sí. Pero hay un antes y un después en Cavaliers. Antes de Harden, después de Harden. Harden los metió en el play-in. Antes de que llegara él estaban fuera. Ahorita están adentro. Pero la temporada pasada eran los mejores, fue el mejor equipo de la liga. Les ganó, ¿no? Les pesó el ser el segundo mejor equipo de la liga, les pesó. Les pesó y no pudieron refrendarlo, ni siquiera entrar a playoffs directamente. Ahorita James están Harden. En play-in, gracias a James Harden. Wemby, no tanto por su carácter de líder, sino por el factor. Por la aura como por el factor. Como Curry. Sí, porque él no tiene la experiencia ni la madurez para ser líder. Es que Curry es así, hermano. Tiene una aura. Tiene una aura. Sí, pero no solo es el aura, insisto. Wemby, al día de hoy, por su juventud, solo tiene el aura. Y ese aura le sirve para que todos digan, tenemos un grandote que tapa. Vamos a jugar bien. Yo le veo muy buena actitud. Como tú dices, estoy de acuerdo contigo. Actitud. Regresó diferente. Y su equipo dice, o sea, imagínense, denle 5 años más a Wemby con ese aura contagiosa, denle un liderazgo competitivo correcto, que no puede hacer, pero sí, Wemby, por ese aura contagiosa, porque no creo que jale a sus compañeros a vamos a trabajar, o oye, ¿qué te pasa? Oye, es que es como Curry, yo siento que es como Curry, o sea, mi perspectiva, siento que es como Curry. Y me falta uno, pero no lo encuentro. ¿Te puedo ayudar? El manotas Kawhi Leonard. Esta temporada estaban en el sótano. Aunque tuvieran Chris Paul, tenían a la barba Harden, está dando unos juegazos. Sí, pero te voy a decir cuál es el problema de Kawhi Leonard. Que se lesiona mucho. No, porque no lo considero líder. Porque no habla.
No, un líder no necesita ser el único bueno en su equipo para brillar. Pero él sí ganó, hermano, con Raptors, siendo el líder de Raptors. Sí, en Raptors. Ahorita en Clippers tuvieron que sacar a Harden para que él pudiera decir, ya soy yo la estrella, vamos a ponernos a trabajar. No creo que haya funcionado así, pero bueno. No, entonces, ¿por qué Clippers estaba en el agujero teniendo a Harden, que se fue a Cleveland y salvó a Cleveland? Había muchos problemas, hermano. O sea, ahí a Chris Paul lo corrieron de una manera infame. Infame y muy traidora. Kawhi Leonard, cuando estaba jugando James Harden, Kawhi no estaba jugando. Estaba lastimado. Y ahora que se fue con Cleveland, hizo muy buena mancuerna con Donovan Mitchell. Y yo siento que James Harden no había jugado con otro jugador con las características de Donovan Mitchell, porque ya había jugado con Kyrie Irving, ya había jugado con Kevin Durant en Brooklyn. O sea, sí llegó a conformar o estar en un momento jugando con una superestrella. Donovan Mitchell es un All-Star, pero no creo que lo respeten al nivel de algunos jugadores con los que llegó a estar. Creo que Donovan Mitchell, al venir de un Utah que traía un equipote donde todos jugaban muy bien, donde él no era la única pieza, yo creo que era la pieza de Utah. ¿Quién más estaba? Estaba Rudy Gobert, Joe Ingles, eran los mejores jugadores de Utah. Crowder. Pero no era la pieza. Rubio, no era la pieza. Ahí la pieza de Utah. No era Mitchell. Vamos a decir. Yo considero que era Mitchell. Yo veía a Utah como un equipo integral, donde todos hacían su chamba. Por supuesto, pero la primera opción para mí era Mitchell. Sí, puede ser, pero todo era integral. Porque aquí el armador era Ricky Rubio. Y él decidía. Un gran jugador. Un crack. Pero él decidía quién pasarle el balón. Y si veía que era Gobert. Sí. Y después Mitchell. Pero ¿a qué voy con esto? La temporada pasada Mitchell fue pieza, ahí despuntó. Con Garland. Exacto, ahí despuntó como la pieza del equipo, pero él, al llegar Harden, dijo, ok, quiero ganar. Yo ya tuve esta experiencia con Jazz, entonces vamos a conjuntar nuestro juego, porque ahí también Donovan Mitchell se vio muy líder, porque él llegó y dijo, a ver, quiero ganar. Tengo que sacrificar puntos, sacrifico puntos. No sacrifico juego porque yo soy la pieza y no me voy a hacer chiquito, pero a ver, llega otro tipo que es un ego, el sistema del básquetbol, y dice, ok, si yo quiero ponerme así, él va a quererse poner así y no va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? Me bajo, nos ponemos a la par y sacamos esto adelante. Pero es que Harden ya lleva mucho tiempo soltando más el balón. ¿Harden? 5 o 6 años repartiendo asistencia. El año pasado con Clippers, cuando estaba Russell Westbrook, que estaba Kawhi Leonard, empezó a dar las asistencias y dieron muy buen juego. Hicieron una muy buena temporada que yo pensé, en mi cabeza estaba, que podrían ser campeones. No recuerdo quién los sacó, pero hicieron una muy buena temporada. No sé qué pasó esta. Yo también pensé que venían como la temporada pasada. Este año, perdón, hubo muchas sorpresas. Es decir, tú veías cómo venía Mavericks. Pistons el año pasado era sotanero. Hoy es el mejor equipo, segundo mejor equipo de la liga. Con un equipo durísimo. O Spurs ni siquiera entró a los play-in. Hoy es de los mejores equipos de la liga. Segundo con lugar asegurado en playoffs a estas alturas. Cleveland era de los mejores equipos de la liga el año pasado y este equipo prácticamente estaban dando una temporada que estaba por los suelos. Pero por los suelos hasta que llegó Harden. De los únicos equipos que yo recuerdo, que tengo ahorita en la mente, que más o menos se mantuvieron, fue Denver, OKC y Lakers. O sea, no estoy hablando que dieron un gran juego, sino que están manteniendo estable como el año pasado, ¿no? Sí. O sea, están en un
¿Cuánto quedamos? Tercer lugar, cuarto lugar. Un empate. O sea, en primer lugar Los que está entran en el play-in, Oklahoma. ¿no? En primer lugar está Oklahoma. En segundo lugar está San Antonio. Y los demás. Y empatados en los 4 últimos lugares, Lakers, Denver, Houston y Timberwolves. Ajá. ¿Sí, entonces, no? sí. Entonces, este año fue una sorpresa. O sea, fue una sorpresa. También Pacers está hasta el final cuando fue contendiente al título. Pero bueno, ya para cerrar esto, déjenos, por favor, los líderes que consideran en la NBA. Yo creo que estamos viviendo otra era, otro básquetbol que no habíamos visto. Me emociona a mí mucho. Muchos dicen que es que las décadas pasadas eran mejores, probablemente, pero hoy estoy muy emocionado por verlos, ¿no? Sigo considerando que el GOAT es Michael Jordan. El papá de los pollitos, sí, sin duda alguna y sin discusión. Claro, entonces espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima. Harry Kemmer y Juan Corral. Hasta luego.